Mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Yo quiero ahí traerte una reflexión en esta mañana, hermanos, y que cuando yo esté compartiendo en esta mañana, creo que a algunos de vosotros os va a recordar algo, os va a recordar algo. Porque quiero comenzar diciéndote o haciéndote una pregunta, te la voy a hacer. ¿Quién tiene aquí, a lo mejor te parece un poco así, bueno, pues, ¿quién tiene aquí el Espíritu Santo? ¿Quién tiene el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Tenéis el Espíritu Santo? Sí. Pues mira, quiero que vengas conmigo a primera de Corintios, capítulo 3, porque quiero ahora llevarte, que es donde vamos a predicar en el Antiguo Testamento en esta mañana, pero quiero traerte esta reflexión, que tú reflexiones conmigo en esta mañana. Mira lo que dice primera de Corintios, capítulo 3, que en cierta manera Pablo va a hacer esta pregunta y va a preguntarle a la iglesia. Le va a decir en el verso 1 de Corintios, capítulo 3, verso 16, le va a decir: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, y te lo vuelvo a recordar, lo que os dije el domingo pasado. Sois un lugar maravilloso. Y un lugar maravilloso, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tan maravillosos sois que sois el templo de Dios. Templo de Dios. Sois templo de Dios. Templo de Dios. Templo de Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad. Templo de Dios. En ti mora el Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Somos casa de Dios. Y en esta mañana quiero contigo llevarte a que tú en esta mañana tengas ese pensamiento y esa coherencia, como debemos de tener como iglesia, de que ese templo de Dios es un lugar precioso y maravilloso. Un lugar precioso y maravilloso que está súper adornado, que está súper embellecido, porque eres el templo de Dios. El templo de Dios no está de cualquier manera, no está sencillamente con una manita de pintura y algún que otro arreglo. No, está embellecido. Embellecido. Como estás tú esta mañana, hermano, estás embellecido. Tienes la frente brillante. Embellecido. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. Tú no tienes cualquier
cualquier detalle, cualquier decoración. Tú no tienes una decoración comprada en los chinos. Tú tienes la mejor decoración. Y tienes la decoración que solamente Él puede dar, que es una decoración del cielo. El cielo ha venido a habitar en ti. Esa es la decoración que tú tienes. Y quiero en esta mañana leer contigo en segunda, ahí, de Crónicas. En segunda de Crónicas. Quiero que vengas conmigo y te deleites en la lectura, ¿eh? Voy a leer varios capítulos y quiero que me sigas en esta mañana. Porque te voy a leer cómo estaba embellecido el templo que edificó el rey Salomón. Templo que realmente hubiera querido edificar su padre David, pero que Dios no se lo permitió. Y fue propósito de Dios que lo edificara Salomón. Y mira, quiero que esto lo recibas en el Espíritu, ¿eh? Que empieces a recibirlo en el Espíritu. Que empiece el Espíritu Santo a hablarte a ti. Y que mires cómo estaba el templo de Dios, el templo del Señor. Dice el capítulo 3 de Segunda de Crónicas, comenzando, dice, comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de la sala de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, un ala del otro querubín era de 5 codos. Es decir, mi hermano, mi hermana, 2,5 metros aproximadamente, ¿verdad? Un codo son 50 centímetros aproximadamente, 45, 50 centímetros, por lo tanto, lo puedes ajustar, ¿verdad? Y si estos querubines, verso 13, tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa, hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí, lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles, encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. No sé si te estás dando cuenta. Esto es la decoración del templo
de Dios, de la casa de Dios, la decoración de la casa de Dios. Verso 17. Dice, y colocó las columnas delante del templo. 2 columnas que hizo, ¿verdad? Delante del templo. Una a la mano derecha y otra a la izquierda. Dice que a la de la mano derecha llamó Joaquín, que significa Él establece. Y la otra dice que la llamó Boaz. En Él hay fortaleza. Y sigue describiendo la decoración del templo, de la casa de Dios. Y dice, hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo, su altura era la de 5 codos, y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban. 10 en cada codo alrededor, eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba sentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente, y el mar descansaba sobre ellos y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Yo no sé, esto es algo demasiado especial. Se dice que había tal decoración que nadie había visto tanta hermosura nunca en su vida. Jamás. Ni nunca la hubo, ni nunca la ha habido como el templo, la casa de Dios, el templo que edificó Salomón. Dice el verso 5, y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz de una flor de lis, y le cabían 3000 batos. Y se hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo. Dice que los cuales puso en el templo. 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio. Y las portadas del atrio cubrió de bronce las puertas de ellas. Y colocó el mar al lado derecho hacia el sureste de la casa. Hirán también hizo calderos y palas y tazones. Y acabó Hirán la obra que hacía al rey Salomón para la casa de Dios. 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, aleluya, para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó la fuente, un mar, los 12 bueyes debajo de él, cardero, pala, grafio de bronce muy fino, hizo todos sus enseres. Hirán había al rey Salomón para la casa del Señor. Aleluya. Lo fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Cerdá. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. No se sabía. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios. Y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición, asimismo los candeleros y sus lámparas, de oro puro, para que las extendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas, los incensarios, eran de oro puro.
y de oro también la entrada de la casa, pues sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Aleluya. Yo no sé si tú ahora estás conmigo y no te has ido y piensas y dices, vaya hermosura, algo que no te puedes ni imaginar para el templo. Pero quiero decirte algo, mi hermana y mi hermano. Todo eso que era bellísimo, hermoso, abrumador, que no hay mente ni hay secretario, tesorero que pueda contar las maravillas, la hermosura, los talentos, el apabullamiento de aquello que pueda contar. Todo aquello era ese templo, pero aquello, por muy hermoso que fuera, era algo físico. Pero en ti está el Espíritu Santo. Si es algo hermoso lo que allí había, más hermoso es lo que hay en ti. Más hermoso es lo que hay en ti. Y mira lo que ahora dice el texto. Mira lo que dice el texto. Ahí me iba a ir a otro lado, pero sigues ahí. Pasa un par de hojitas y te vienes al capítulo 7. Ahí donde estás, capítulo 7. Dice que cuando ya todo estuvo preparado, todo estaba ya preparado, los ornamentos, también la música, todo estaba preparado allí. Dice el capítulo 7, verso 1, dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¡Aleluya! Tú dirás, bueno, ¿esto a mí qué? Quizá aquí hay alguien que diga, bueno, ¿esto a mí qué? Yo te digo que no peques, mi hermano, mi hermana, que no peques. Porque si tú eres creyente y tienes al Espíritu Santo, la gloria de Jehová ha llenado esa casa, ha llenado tu corazón, ha llenado tu vida. La presencia de Dios está contigo y te ha llenado, bendito sea el Señor. Ese amén me parece que casi no te lo cree, que te lo cree a media. Amén, aleluya. Hay que decir amén. La presencia de Dios, el fuego de Dios que ha caído en ti el día que tú creíste, sino el poder del Espíritu Santo, que cayó en Pentecostés, que cae cuando un alma verdaderamente cree en Cristo como Señor y Salvador de su vida, sino en la investura y el poder glorificado de los cielos en el corazón a través de la persona del Espíritu Santo. El fuego del cielo. El fuego del cielo sobre los corazones. Dice que quemó todo aquello que había allí de sacrificio, de holocausto, etcétera. Quiero decirte algo. Tú y yo hemos recibido esa gloria porque la sangre de Cristo vino a nuestras vidas y nos limpió. Y quemó y limpió toda basura y todo aquello que había en nuestros corazones. Y vino la gloria de Jehová sobre nuestras vidas. El fuego del cielo, el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Por eso tú y yo somos templo ahora, somos casa de Dios. Casa de Dios. Y si no te lo crees, cometes una falta para Jehová porque te ha llenado. El Señor te ha llenado. No lo hagas de menos a Él, créelo. El Señor te ha llenado. Te ha limpiado con la sangre de su Hijo Jesús. Y te ha llenado con el fuego del cielo, que es el fuego de su Espíritu Santo. Él en tu vida, en tu corazón, trayendo cosas maravillosas. Somos templo del Espíritu Santo, casa de Dios.
Y la casa de Dios, como decíamos también el domingo pasado, es algo maravilloso, es un lugar maravilloso. Y es un lugar que somos edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios santos, agradables al Señor. Casa espiritual. Somos edificados como casa espiritual, templo de Dios, casa de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, yo no sé cómo tú vives. Si vives como templo del Señor o no. ¿Vives como templo del Señor o vives como una casa ocupa? Hoy eso se lleva mucho, el que ocupa, ¿no? O vives como templo del Espíritu Santo, sabiendo que soy templo del Espíritu Santo. Y no sino porque el Señor te ha hecho templo de su Espíritu Santo, casa de Dios, y te ha embellecido, y no con oro finísimo, ni oro de Ofir, ni marfiles, ni piedras preciosas, sino con su bendita presencia. Con su bendita presencia. Aquí vamos a acabar, en el capítulo 8, porque quiero leer contigo en el capítulo 8 y te dejo aquí. Rápido, capítulo 8. Ahí donde estamos. Dice el capítulo 8. Dice, después de 20 años, ¿estás ahí donde estábamos? Segunda de Crónicas, capítulo 8, ¿dónde estamos? Capítulo 8, verso 1 dice, después de 20 años durante los cuales Salomón había edificado la casa del Señor y su propia casa, había hecho un anexo, un anexo. Dice, reedificó Salomón las ciudades que Irán le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Y después vino Salomón a Hamad de Soba y la tomó. Verso 4. Dice, y edificó a Tamor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamad. Asimismo reedificó en Bet-Horón, la de arriba y la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras. Y a Balaat y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía. También todas las ciudades de los carros y las de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. Y a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel, los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Verso 9. Pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales y sus capitanes y comandantes de sus carros y de su gente de a caballo. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Y ahora está muy atento al verso que viene, verso 11. Dice, y puso Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella. Es decir, en ese anexo. Porque dijo, mi mujer había tomado a la hija de Faraón por mujer, dice, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová, es decir, la presencia del Señor, donde está el templo del Señor, donde está su presencia, esas habitaciones, ese lugar es sagrado y no voy a meter a cualquiera, ni aún a mi propia mujer. Ni aún a mi propia mujer. Porque aquel lugar santo es. Mi hermano, mi hermana, quiero decirte algo para acabar. Para que tú y yo reflexionemos, ¿Queremos seguir siendo ese lugar maravilloso? ¿Queremos seguir siendo ese lugar maravilloso? ¿Queremos seguir siendo ese lugar maravilloso? Pues está atento a lo que te voy a decir. No podemos hacer pacto con cualquiera. No podemos hacer pacto por conveniencia.
No podemos hacer pacto con el mundo, porque nosotros somos el templo de Dios. Salomón hizo un pacto con Faraón, y por eso se llevó a su mujer, para tener paz, para tener riqueza, para tener dominio. Pero lo hizo mal. Ya en Deuteronomio, si te vas al capítulo 7, ya había una ley que no se podía tomar mujer, y menos un rey, de los que no eran el pueblo de Israel. No le podías dar tu hijo a tu hija, ni tu hija a tu hijo. No se podía dar. Por lo tanto, él hizo un pacto. Muchas veces, querido hermano y hermana, nosotros hacemos pactos. Pactos para que no se enfade mi mujer. Pacto para que no se enfade mi marido. Pacto para que no se enfade mi hija. Pacto para quedar bien con mi vecino. Pacto, voy a pasar la mano porque mi cuñado, porque mi sobrino, porque mi tita, porque el trabajo, porque el compañero, porque el jefe, porque... Y pasamos la mano, y pasamos la mano, y pasamos la mano, y pasamos la mano. Y no nos damos cuenta que estamos metiendo cosas en las habitaciones que son sagradas. Habitaciones que son sagradas. Lugares que son sagrados. Que están sagrados. Que han sido apartados, que han sido decorados. Y no han sido decorados por oro fino, ni marfiles, sino han sido decorados por la misma presencia del Señor. No podemos, mi hermano, mi hermana, no podemos ser, y permitidme, tan permisivos. No podemos ser, cuidado con la palabra solidario, cuidado con la palabra tolerante, cuidado porque muchas veces rayamos el pecado. Y tú y yo somos templo del Espíritu Santo, somos casa de Dios. Somos casa de Dios. Y si queremos seguir, tomadlo, hermano, si queremos seguir siendo ese lugar maravilloso, tenemos que mantenernos como ese lugar decorado por la misma presencia de Dios. Amén, hermanos. Pero hizo algo bueno Salomón. No llevó a su mujer allí, a aquel lugar santo. No la llevó. Hizo otro lugar apartado, hizo un anexo, hizo habitaciones apartados para no llevar su mujer a aquel lugar que era santo y que estaba investido y estaba la gloria de Jehová allí en aquel lugar. Estaba allí la presencia de Dios. Él no llevó a aquel lugar allí, no la introdujo en aquel lugar. Pero quiero que tú y yo, que vamos a tomar la Santa Cena ahora, nos hagamos una pregunta. Y esta pregunta es la afirmación que Dios le revela al apóstol Pablo para llevar a cabo la Santa Cena, y le va a decir, mira, antes de tomar la Santa Cena, examínate, reflexiona y mira cómo está el templo, cómo está la casa de Dios. Si puedo, si no puedo, o no es que no pueda, sino que hay cosas que tengo que arreglar. La cuestión no es que no se tome la Santa Cena, la cuestión es que la tomemos dignamente. Y sencillamente hay que hacer una cosa, que es una palabra, arrepentirnos. Ahí tenemos al abogado, a Cristo el justo, para levantarnos, perdonarnos y llevarnos otra vez a ese lugar donde nosotros estamos y Él nos ha puesto en su presencia. Pero daros cuenta lo que hizo Salomón. Salomón no introdujo a su mujer en aquel lugar. Yo quiero que tú te mires, y que tú en esta mañana reflexiones conmigo. Que tú mires tus habitaciones, que tú mires el lugar de la presencia de Jehová, que tú mires el templo, que tú mires tú como tu templo, tú como el templo, y que te mires. ¿Has introducido algo que a Dios no le agrada? Porque eres el templo del Señor. Somos el templo de Dios. ¿Hemos introducido algo que a Dios no le agrada? ¿Hay algo que
que está ensuciando el templo del Señor? Somos casa de Dios. Hemos llevado algo a esas habitaciones sagradas que no le pertenecen al Señor. Si queremos seguir siendo ese lugar maravilloso, si no, pero si nosotros queremos seguir como iglesia y como individuos personales, ¿qué hemos podido introducir en esas cámaras secretas, en esas cámaras tan secretas como nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón que no está glorificando ese lugar de presencia de Dios? No sé, ¿ha habido algún pecado, no sé, alguna falta, algún rencor, algún momento de ira, alguna falta de respeto con nuestra pareja, con nuestro papá, con nuestro, no sé? ¿Ha habido algo que está ahí, que está oculto? ¿Cuántas cosas metemos en esa cámara oculta de nuestro corazón? ¿Cuántas cosas miran nuestros ojos? Escúchame bien, mi hermano. Esto va más para ti y también para ti, hermana. Para que no se me... ¿Cuántas cosas miramos que no le agradan a Dios? ¿Cuántas cosas vemos que no le agradan a Dios? Mi hermano querido y mi hermana querida, ¿cuántas cosas tocamos que no le agradan a Dios? ¿Cuántas cosas nos podemos llevar a la boca que no agradan a Dios? Porque todo me es lícito, dice, pero yo no me dejaré llevar por ninguna cosa. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas podemos habernos llevado a esas cámaras ocultas donde lo que está es esa presencia preciosa de Dios y nosotros hemos introducido cosas que a Él no le agrada y hemos ensuciado ese lugar maravilloso? Ese lugar maravilloso, ese lugar de presencia. Hay cuestiones, mi hermano y mi hermana, que tenemos que tener claro. Si tú y yo queremos vivir en este contexto de una iglesia que crece, de una iglesia madura, de una iglesia que va adelante, que avanza con perspectiva, con propósito, estas cuestiones son demasiado importantes. Demasiado importantes. Porque lo único que frena nuestras vidas, que va a frenar nuestro avance, es que tú y yo ensuciemos el templo del Espíritu Santo. Que tú y yo ensuciemos esas cámaras sagradas, ese corazón que está embullido por esa presencia gloriosa de Dios y lo estemos o lo esté acaparando algo que no glorifica al Señor. Hermano, ¿cuántas veces tenemos que pedir perdón y por orgullo, por altivez, no lo hacemos? Y te digo una cosa, mi hermano, mi hermana, hoy en día el mundo está confundido, ¿no? Eso no es debilidad, eso es fortaleza, eso es honra, porque la persona que sabe pedir perdón, eso le honra, porque muestra humildad, muestra sencillez, muestra amor, muestra misericordia, muestra bondad, muestra los frutos del Espíritu. Pero ¿qué decirte de aquel que perdona? ¿Qué decirte de aquel que perdona? Mi hermano, mi hermana, perdonar, te digo una cosa, ¿sabe a quién le viene mejor
al que perdona. Porque cuando tú perdonas, sanas. Cuando tú perdonas, sanas. Porque cuando tú miras esas heridas que te han hecho y tú las miras con rencor, porque si no has perdonado, tienes rencor, esas heridas van a estar sangrando, van a sangrar siempre. Pero cuando tú perdonas, las heridas cierran. Las heridas cierran. Y cuando tú perdonas, tú sanas. Cuando tú perdonas, tú sanas. Y tú tienes que sanar. No es que no me han pedido perdón. Cuidado, porque te mantienes en tu orgullo, en tu ego. Tienen que venir a pedirme perdón. No, el Señor no le hacía falta. El Señor perdona. El Señor perdona. El Señor perdona. Mi hermano, mi hermana, Señor, perdona. Ten una actitud perdonadora, porque eso lo que va a mostrar es el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo. Mi hermano, mi hermana, quiero decirte algo. Todo sale a la luz. Todas las obras salen manifiestas. No creas que lo que tú haces a lo escondido se va a quedar siempre ahí. Eso se manifiesta. Te lo digo por experiencia, eso se manifiesta. Eso se manifiesta. Si tú crees que nadie te oye cuando tú le gritas a tu mujer, los vecinos te oyen. Los vecinos te oyen. Y cuando ven al hermanito de la iglesia que se reúne en la iglesia, se lo dicen y se lo cuentan. Le dice, uy, mira, este que iba a la iglesia no ve a la que forma en su casa. Venga gritos a la mujer, venga tal, venga cual, porque le grita mucho a la mujer y nada más que le está gritando a la mujer. Y venga y... Esto sale a la luz. Cuando ves que tú crees que nadie te ve y está haciendo cosas, ten cuidado. Las cosas se ven, el Espíritu Santo lo revela, lo saca a la luz. Todas las obras son manifiestas. Nada queda escondido delante de su presencia. Yo mi hermano y mi hermana, yo me rompo ante esto de verdad, porque soy débil como vosotros. Porque digo, Señor, cuánta gloria hay en nuestras vidas. Cuánta presencia de Dios hay en nuestras vidas. Tú nos has revestido, nos has vestido, nos has decorado con lo mejor del cielo, que es con esa presencia gloriosa. Y nosotros las cosas que hacemos, que decimos, que pensamos, si nosotros fuéramos más consecuentes con lo que somos, nuestras vidas serían otras. En definitiva, habría más poder. Más poder. Más poder. Porque la santidad trae poder. La santidad trae poder del cielo. Poder del cielo. Y te digo una cosa, mi hermano, la iglesia del Señor todavía hay una promesa para ella, que dice que los enfermos sanarán. Y donde se cree, se impone las manos y los enfermos sanan. Y la gente cree, y los milagros y las señales siguen. Pero cuando hay un templo de Dios vivificado desde esa perspectiva, con esa autoridad del cielo, viviendo y sabiendo que realmente estamos investidos por la presencia de Dios y que no podemos introducir cosas en las cámaras ocultas y sagradas de nuestro corazón. Porque somos el templo de Dios. Alguna vez lo he comentado, ¿no? Aquí hay un supermercado donde vive muy cerca mi hermana Fátima. Supermercado El Mercadona. Tiene dos entradas, una por una parte y otra por otra, ¿no? Y hay gente que, para no dar toda la vuelta a la manzana, cruza por medio del Mercadona, ¿no? Coge por una puerta y sale por otra, ¿no? Y sale por otra. Nosotros muchas veces vamos así, ¿no? Cogiendo el camino más corto, ¿no? Y cuando nos damos cuenta hemos introducido cosas en nosotros, hemos introducido bolsas del mercado con pescado, con cosas que quizás a lo mejor no están ni tienen buena calidad, y vamos para adentro y vamos para afuera
y no nos damos cuenta de que lo que estamos manchando es el lugar donde vive la presencia de Dios. Donde vive la presencia de Dios. Estamos cortando muchas veces caminos, estamos introduciendo cosas, ¿no? Estamos yendo para acá y para allá y no nos estamos dando cuenta de que el Señor nos ha decorado con lo mejor que había en el cielo, que era con el fuego del poder del Espíritu Santo, aquel que vive en ti y en mí. Amén, hermanos. Si queremos seguir siendo ese lugar maravilloso y no dejar de ser ese lugar de presencia, ese lugar donde mora la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que es un momento muy especial, de manera congregacional. Amén, que tú lo hagas y yo lo hagamos, pero es un momento especial donde como congregación nos reunimos en esta mañana para ir a la mesa del Señor, donde recordamos su muerte. Tomamos el pan, el vino, donde recordamos su cuerpo, donde recordamos lo que Él hizo por nosotros, donde podemos ir a la mesa del Señor y decir, Señor, yo tengo una habitación que hace tiempo que no pinto y la tengo llena de humedad. Y hay 2 o 3 telarañas, porque no le he quitado el polvo hace ya tiempo. Y tengo que entrar y limpiar un poquito. Yo creo que es un momento como congregación. Algo precioso en esta mañana, donde tú te puedes poner delante del Señor, llevar tu vida delante de Él y que empecemos a vivir como ese lugar maravilloso. Un lugar maravilloso que no vamos a dejar entrar cualquier cosa. Que no vamos a hacer pactos con aquellos porque nos venga bien, por conveniencia. No. Que vamos a tener cuidado con lo que miramos, con lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que pisamos, con lo que pensamos. Porque somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo. O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, huid de todo aquello que a Dios no le agrada. Huid de todo lo que habla el apóstol Pablo, de toda ira, de toda contienda, de toda fornicación, de todo adulterio, etcétera, 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 de todo lo que a Dios no le agrada. Solamente, mi hermano, mi hermana, lo que a ti y a mí me frena son esas cosas que están dentro de las cámaras ocultas. Si las quitas, vas a tener vía libre para servir, para trabajar, para ministrar, para compartir, para lo que Dios ponga en tu corazón. Pero en esta mañana, mírate, mirémonos y veamos qué habitación hay, quizás algún rincón, ¿verdad? Estos rincones que tenemos todos en casa, donde empezamos a poner algo y cuando nos damos cuenta la tenemos atestada de tiestos que quizás no valen para nada, pero ahí están. Vamos a dar un limpiado esta mañana. Vamos a darle un limpiadito a esas habitaciones interiores para que esta congregación sea una congregación que adore, que alabe, que siga creciendo, que se siga formando, que vengan almas aquí y, como decíamos el domingo, sean atendidas, ayudadas, amadas, bendecidas, porque hay hombres y mujeres que lo que quieren es, por encima de todo, es adorar al Señor. Amén, mi hermano, mi hermana. ¿Qué te parece si cerramos un momento los ojos ahí, donde tú estás? Y ahí en la intimidad, le pide al Espíritu ahí que te ayude a hacer un limpiado en esta mañana. A limpiar tu corazón, a limpiar tu mente. Pídele al Espíritu Santo
Pídele al Espíritu Santo que te ayude en esta mañana, que te dé fuerzas, que te dé fuerzas. Pídele al Espíritu Santo que te dé fuerzas. Para que no dejemos ninguno de nosotros de ser ese lugar precioso, maravilloso, donde está su presencia, donde mostremos a Cristo. Qué bueno, Señor, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Padre.